Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No he tenido mejor razón para madrugar en mucho tiempo que venir acá y ver este panorama tan lindo que tiene uno cuando llega aquí a Armenia. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hablar un poquito de, en principio, algunas cosas básicas que pueden ayudarnos cuando nos enfrentamos a la paciente con problemas de fertilidad, para luego llegar a qué cosas nuevas e interesantes hay en el campo de los tratamientos de reproducción asistida, sobre todo en la fertilización in vitro. Bueno, mientras nos funciona esto, lo primero que uno puede decir acerca del estado actual de la reproducción asistida es que es muy bueno. Es un campo que está progresando mucho, en el que hay muchas innovaciones, pero probablemente lo más importante que pueda uno tener en ese campo es la aproximación a los pacientes con problemas de fertilidad. Y esa aproximación debe ser, y es desde hace unos años, cada vez más sencilla. A veces le digo a los pacientes que cuando yo empecé a trabajar en esto, hace unos 25 años, la medicina reproductiva cumplía perfectamente lo que decía Voltaire acerca de la medicina en general, que es el arte de entretener al paciente mientras se cura solo. Hoy día tratamos de no hacer eso, de no solicitar exámenes después de exámenes hasta que las personas se cansan, sino de tener un enfoque básicamente práctico. Tendremos un señalador por si acaso. Aquí veo. Muy bien, pero entonces, ¿cómo usar esto? Sí, no se me cuenta. Doctor. ¿Así? Que no señala. Ok, bueno, perfecto. Entonces, devolvámonos un poco. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con innovación en reproducción asistida. Innovación tiene que ver con ideas nuevas, instrumentos o procesos más eficientes. Es decir, que muchas veces se trata de algo original, pero otras veces solo se trata de cómo ordenar las cosas que ya tenemos para que sean, como se ve ahí más abajo, más efectivas y tengan consecuencias adecuadas y mejores para la sociedad. En el campo de la evaluación decíamos que la evaluación de las parejas infértiles ha pasado de este tipo de evaluación en el que queremos hacer muchos exámenes, algunos que se ha comprobado claramente que no tienen ninguna influencia, como el test postcoital, otros que nos sirven para quedar felices, como la laparoscopia, para decir esta pelvis está hermosa. Pero debemos recordar que el paciente no viene para que le digamos si su pelvis es hermosa, sino viene para que le digamos cuáles son sus posibilidades de embarazo. Y en ese sentido solamente unos pocos test han pasado la prueba de la evidencia. Y son fundamentalmente los test que le ayudan a uno a saber si la paciente está ovulando, por ejemplo una progesterona sérica en el día 21, si hay un problema en el varón, eso tiene que ver básicamente con un espermograma bien hecho, y cuando hablamos de espermograma bien hecho es el que se acomoda a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, y test de evaluación de las trompas de falopio. Hoy día tanto la histerosonografía como la histerosalpingografía pueden ser muy adecuados, y luego uno va a tener un diagnóstico y va a aplicar un modelo de predicción para saber qué posibilidades tienen los pacientes de embarazarse. Es decir, que los diagnósticos fundamentalmente que uno va a tener después de una evaluación somera, que puede tomar 15 días, son anovulación, oclusión tubárica, factor masculino severo y algo que llamamos hoy día infertilidad inexplicada, que es lo que sucede cuando tenemos todos estos test normales o cuando la paciente tiene un diagnóstico de endometriosis mínima o leve o de factor masculino leve. Y todas esas causas se tratan igual que la infertilidad inexplicada, que las pacientes tienen todos los exámenes normales, de una forma muy sencilla. Así que estos son los diagnósticos que uno va a tener, fundamentalmente aquí, infertilidad inexplicada y lo que tiene que ver con endometriosis leve o moderada,
y lo que tiene que ver con factor masculino leve se acomodan a los mismos tratamientos que la infertilidad inexplicada. Aquí la anovulación y aquí el factor masculino severo, el factor tubárico y las pacientes que fallan con otros tipos de tratamientos que todas van a ser tributarias de fertilización in vitro. Como nos dijeron que habláramos de esto, primero vamos a ver cómo llegamos hasta allá. Y para llegar hasta allá, lo primero que uno tiene que saber, ¿seré yo el que está haciendo ruido? Lo que tiene que saber es cuáles son los mejores medicamentos para tratar la anovulación. Vamos a repasar con clomifeno y letrozol y cuáles son las diferencias. ¿Qué efectos reales tienen los tratamientos como inseminación intrauterina para saber cuándo llevar a una paciente a fertilización in vitro? Respecto a la dualidad que tenemos sobre si el clomifeno o el letrozol son la droga de primera elección para tratar a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues hay datos suficientísimos para decirnos que el letrozol es mejor. Eso no hace al clomifeno malo, es decir, que si lo único que tenemos es clomifeno, podemos usarlo. Hemos usado por 30 años y nos ha servido. Solo el letrozol, como ven en cada una de estas curvas, esto es un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, de más de 700 pacientes, que fue hecho en los Estados Unidos, nos muestra que en todos los grupos de índice de masa corporal, el letrozol aventajó al clomifeno. Como no todos los pacientes son como las pacientes norteamericanas, este otro estudio que fue publicado, fue llevado a Lisboa el año pasado al Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, hace lo mismo con pacientes inglesas que tienen un índice de masa corporal bastante más bajo y como vemos también la tasa de embarazo fue significativamente mayor con el letrozol. Y finalmente tenemos una revisión Cochrane que nos muestra exactamente lo mismo. Es decir que si ustedes pueden usar el letrozol, 2.5 miligramos del día 3 al día 7, es un poquito más efectivo que el clomifeno. Si no cuentan con eso, pueden usar su clomifeno como lo han usado siempre, 50 miligramos, una tableta del día 3 al 7 o del día 5 al 9 y también va a servir. Pero tengamos muy claro que no va a servir en las pacientes que son ovulatorias. El clomifeno, digo yo a veces a los residentes, es como las muletas. Uno utiliza unas muletas cuando tiene un problema en sus piernas y son una maravilla, pero si uno no tiene ningún problema y le dan unas muletas, lo único que va a tener es dolor en las axilas y dificultad para caminar. Entonces este estudio, que es muy interesante, de Bhattacharya, hecho en la Universidad de Glasgow, mostró cómo si tomamos un grupo de pacientes y las aleatorizamos a que tengan relaciones en su casa sin recibir ningún tratamiento versus darles clomifeno, las pacientes que reciben el clomifeno tienen una tasa de embarazo más baja. Es decir que el clomifeno es excelente para la paciente y es pésimo para la paciente que ovula. Nunca debemos dárselo porque estamos perjudicándola, disminuyéndole sus posibilidades de embarazo. El siguiente punto tiene que ver con la inseminación intrauterina, que es uno de los tratamientos más utilizados. Se utiliza para factor masculino, se utiliza para infertilidad inexplicada, se utiliza a veces incluso para las pacientes anovulatorias, en las cuales no tiene ninguna ventaja, y es el tratamiento más sobrevaluado porque hace 25 años cuando empezamos a usarlo teníamos tasas de embarazo del 25%. Y eso a los médicos les parece fabuloso y siguen diciendo que esas son las tasas de embarazo. La realidad es que esas son las tasas de embarazo cuando admitimos tener trillizos, cuatrillizos o quintillizos. En la medida en que usamos los medicamentos a dosis bajas y nuestro objetivo es tener 1 o 2 folículos, estas son las tasas de embarazo, 12%. Este es el registro de la Red Latinoamericana de Fertilidad. Es decir, que todas las personas que ustedes conocen y hacen inseminaciones reportan allá. Si tienen tasas del 25%, pues no sé qué se les hacen, porque la tasa es del 12%. Y si miramos a Europa, donde nos hablan ya no de tasa de embarazo, sino de recién nacido vivo, 8.2%. Es decir que tenemos que tener claro que cuando pensamos en el tratamiento de gonadotropinas con inseminación intrauterina, en pacientes con infertilidad inexplicada o en pacientes con factor masculino, tenemos que contarles a esas pacientes que sus posibilidades de embarazo son entre 1 en 8 y 1 en 12, es decir, que de 8 pacientes que se tratan, 1 se embaraza y 7 no. Y por supuesto eso no justifica el uso prolongado de ese tipo de tratamientos. Hay personas, y esto es, lo traigo a colación porque en Medellín hace un mes en un congreso, un doctor que es muy simpático y que lo respeto mucho, además porque es muy buena persona, nos dijo que él tenía hasta el 25% de embarazos
en inseminación intrauterina en un grupo especial de pacientes. Entonces, bueno, pero ¿cuál es ese grupo especial de pacientes? Las pacientes anovulatorias. Bueno, resulta que las pacientes anovulatorias, si les dan las mismas gonadotropinas, sin inseminación tienen la misma tasa de embarazo. Es decir, que la inseminación no es la que les está sirviendo. Finalmente, esto para mostrarles que no es una opinión personal, esto es lo que dice Figo. Figo dice que la inseminación intrauterina está muy bien en los sitios donde no hay fertilización in vitro, porque la relación costo-beneficio de la inseminación intrauterina es muy pobre y si hay fertilización in vitro disponible, probablemente sea la mejor opción sin mayor dilación para la paciente. Ahí podemos verlo. Nos dice, la inseminación intrauterina tiene unas tasas de embarazo limitadas y se debe usar donde no hay fertilización in vitro. Bien, ¿qué podemos decir de la fertilización in vitro? La fertilización in vitro ha llegado a unos niveles de éxito que uno consideraría muy aceptables. Y no solamente ha llegado a esos niveles de éxito con tasas de embarazo en pacientes jóvenes por debajo de los 35 años que pueden llegar al 75% en el primer ciclo, y estos son datos de Reprotec. Reprotec es una unidad que maneja más o menos unos 600 tratamientos de reproducción asistida al año, y podría decir sin temor a equivocarme que en este momento es el centro más grande que hay en Colombia, sino que también con embriones congelados y descongelados las tasas de embarazo se han igualado en los últimos años, pero el problema más importante es que seguimos transfiriendo más de un embrión. Entonces, todo lo que tiene que ver con innovación en reproducción asistida tiene que ver no ya en elevar estas tasas de embarazo, que ven para nuestros centros están muy por encima de las del promedio de centros en Latinoamérica, sino en tratar de evitar las complicaciones a los pacientes. Y podemos hacer eso a través de ciencia y tecnología y a través de adaptación a métodos más sencillos. Y esto es lo que vamos a revisar rápidamente. ¿Qué puedo hacer en materia de seguridad, de selección de los embriones que va a poner, de evaluación genética de los mismos, de simplificación del tratamiento para las pacientes y de erradicación de las complicaciones? Y por supuesto, finalmente, eso le llevará a optimización de los resultados. En términos de seguridad se ha visto que la posibilidad de cometer errores cuando se tratan muestras de pacientes es relativamente elevada, solo que la mayoría de las veces no se reconocen esos errores. La solución parece ser esta. Este es un método por el cual, por radiofrecuencia, se hace una identificación de cada una de las cajitas que se van a utilizar para cada uno de los pacientes, y cuando se utilizan muestras de cada paciente se pasan por un sensor, y ese sensor nos va a decir con mucha claridad cuando estamos utilizando las muestras equivocadas. Este método ya se utiliza prácticamente en todos los centros en el Reino Unido, está empezando a utilizarse en los Estados Unidos, y nosotros fuimos el primer centro en Latinoamérica que comenzó a utilizarlo. Y la idea de esto es que no pueda haber posibilidades de error con las muestras de los pacientes, muestras de semen, los óvulos y desde luego posteriormente los embriones. En el campo de la selección embrionaria, para tratar de saber cuáles son los mejores embriones que podemos poner y de esta forma optimizar las posibilidades de embarazo y disminuir las posibilidades de embarazo múltiple, el elemento más útil en los últimos años es esto que se llama un time lapse. Es una incubadora en la cual podemos tener imágenes constantes de los embriones, se toman fotografías cada 2 a 5 minutos, de forma que uno tiene una idea muy clara de cuál es la progresión de cada embrión, y lo que encontramos es que hay puntos de desarrollo de los embriones que son absolutamente críticos para saber cuáles son los embriones que tienen más posibilidades de producir un embarazo. Por supuesto, cuando se utiliza este tipo de incubadora, uno tiene más posibilidades de llevar los embriones al día 5, al estado de blastocisto, momento en el cual producen más embarazos. Este tipo de tecnología apareció hace más o menos unos 8 años y hay cantidades de literatura al respecto, una cantidad de nomogramas sobre cómo deben comportarse los embriones idealmente, pero cuando uno va a lo que realmente está probado, hay 2 cosas que son fundamentales. La primera es la capacidad de ver embriones de segundo día que tienen células multinucleadas. Si una célula es multinucleada, una blastómera, las posibilidades de implantación de ese embrión son mucho más bajas y las posibilidades de que el embrión sea aneuploide son mucho más altas. Este estudio muestra claramente cómo uno puede detectar una proporción mucho mayor
de los embriones que tienen células multinucleadas y cómo eso impacta posteriormente en las tasas de embarazo. El segundo punto tiene que ver con estudios prospectivos aleatorizados controlados que han comparado lo que sucede con el solo hecho de tener que sacar los embriones para mirarlos o poder evaluarlos mientras se encuentran dentro de la incubadora. Y en este estudio, que es del Instituto Valenciano de Infertilidad, vemos claramente que hubo diferencias en las tasas de implantación, en las tasas de embarazo y en las tasas de embarazo en curso, y una disminución de las pérdidas cuando se utilizó el time-lapse para escoger los mejores embriones. Así que este es un avance muy importante. Hay 2 de estos equipos en este momento en Latinoamérica, uno está en Buenos Aires y el otro nosotros, y realmente llevamos 2 años utilizándolo con unos resultados magníficos. El otro punto importante que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa en resultados de reproducción asistida es el hecho de que la proporción de embriones aneuploides, embriones con un complemento cromosómico anormal, es tremendamente alto, aún en pacientes muy jóvenes. Como vemos aquí, aproximadamente el 47% de los embriones de los seres humanos en mujeres de 35 o menos años son anormales. Y si vemos lo que pasa con una mujer de 40 años, el 70% de sus embriones son anormales. No estamos hablando de los embriones en tratamiento, sino también de los embriones que se producen a partir de la búsqueda en casa con relaciones sexuales, y por eso sabemos claramente que hay una relación entre la edad y las posibilidades de embarazo y las posibilidades de pérdida en la mujer. Y esto es lo que hacemos para tratar de determinar cuáles son los embriones sanos. Es lo que se llama microarrays, que consiste en la comparación de miles de segmentos de DNA control con miles de segmentos de DNA de la paciente, los cuales se hibridizan en una placa y luego uno obtiene un resultado como este, por ejemplo. Este le muestra aquí que todos estos cromosomas, este es el número de cromosoma, y aquí vemos que hay una monosomía a este nivel del cromosoma 18, y aquí vemos que hay 2 monosomías diferentes, y así podemos identificar cuáles son los embriones que son euploides y cuáles los que son aneuploides. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para cambiar esta tendencia de cómo disminuye la posibilidad de embarazo en la medida que la edad de la mujer aumenta en los tratamientos de reproducción asistida y mantenerla sensiblemente estable, pero sobre todo esta tendencia de aumento en las posibilidades de pérdida y mantenerla baja. Hay 3 estudios prospectivos controlados en este momento que muestran que claramente las tasas de embarazo son mayores y las tasas de pérdida menores cuando se hace un análisis de los embriones. El problema más importante de esta tecnología son sus costos. Así que por ahora es una tecnología que empleamos en grupos específicos de pacientes, pacientes mayores de 39 años, pacientes con pérdidas a repetición, o desde luego ya no como un screening de los 24 cromosomas, digo 24 porque son 22 más el X más el Y, no como un screening, sino como una forma de diagnosticar puntualmente mutaciones en el DNA para muy diferentes tipos de enfermedades. Como digo, no lo usamos en todos los pacientes y hicimos aproximadamente unos 500 tratamientos de fertilización in vitro en el año 2015. Hicimos más o menos unos 50 tratamientos con diagnóstico genético preimplantatorio. Los resultados son excelentes y esto es lo que se requiere. Lo primero que se requiere es que uno tenga un laboratorio con unas condiciones muy adecuadas en el cual pueda llevar los embriones al 5.º día. Por eso es el momento en que se hace la biopsia y se sacan aproximadamente 4 células del blastocisto. Hay que tener personas entrenadas claramente en hacer ese tipo de biopsias y hay que tener los equipos que consisten en una estación de trabajo especial en la cual no hay contaminación, porque desde luego contaminación con DNA de las personas que trabajan en el laboratorio o de otras muestras sería terrible, y hay que contar con un láser especial que es el que hace un huequito en la zona pelúcida y luego permite cortar más o menos 4 o 5 células del blastocisto, que es un embrión de 80 células. Otro punto muy importante es la simplificación de los tratamientos de reproducción asistida. Este es el protocolo estándar que se utilizaba hasta hace muy poco tiempo, en el cual una paciente debía recibir inicialmente análogos de GnRH para suprimir la función de sus ovarios, seguido de una estimulación. El total de días de tratamiento era de más o menos 10 a 12 días del análogo, más luego la estimulación.
Y luego contamos con estos medicamentos que no son ya agonistas de GnRH, sino antagonistas, y que podemos utilizar solamente en los días finales de la estimulación. Esto acorta en una forma muy importante los ciclos y disminuye el número de medicamentos que tenemos que usar, disminuyendo los costos del medicamento. Y esos antagonistas comenzaron a usarse hace aproximadamente unos 15 años, pero hasta hace unos 3 años se pensaba que los ciclos de protocolos largos eran claramente mejores, hasta que este metaanálisis nos mostró que las tasas de embarazo son sensiblemente iguales. Para el año 2015 nosotros habíamos cambiado de 417 estimulaciones que hicimos para fertilización in vitro, hicimos solo de protocolo largo, y aquí se ve la diferencia en el número de inyecciones y de días de asistencia que requiere una paciente entre un protocolo largo y este protocolo agonista. Así que puede simplificar el tratamiento y acortarlo y disminuir los costos de los medicamentos sin afectar sus posibilidades de embarazo. Eso representa una ventaja muy importante. En cuanto a simplificación, tenemos este otro elemento que se llama corifolitropina. La corifolitropina es una molécula de FSH a la cual se le añaden los 23 aminoácidos terminales de una molécula de gonadotropina coriónica, que son los que les dan una vida media prolongada. Y de esa forma, con una sola inyección de gonadotropina, de corifolitropina alfa, reemplazamos los primeros 7 días de estimulación de la paciente, disminuyendo la cantidad de inyecciones que requiere y simplificando en una forma enorme el tratamiento. Para el 2015 nosotros hicimos 100 ciclos de ovodonación, de donación de óvulos, y en todos esos ciclos se utilizó solamente este medicamento, haciendo que el tratamiento se simplifique en una forma muy importante, pero sobre todo, como ven, sin afectar en absoluto las tasas de embarazo, que están muy por encima del promedio de los centros en Latinoamérica y también del promedio de centros en los Estados Unidos. Finalmente, la erradicación de las complicaciones es uno de los aspectos más importantes que uno debería tener en mente. Y eso tiene que ver con 2 aspectos fundamentales: la eliminación de lo que se llama el síndrome de hiperestimulación, que es una respuesta excesiva de la paciente en la cual la paciente acumula líquido dentro de su cavidad peritoneal, ascitis, puede acumular también líquido dentro de su cavidad torácica e incluso en el pericardio, y hay casos reportados de muerte por este tipo de problemas. Y la forma de evitarlo es hacer una congelación electiva de los embarazos y transferirlos posteriormente. Para eso, sin embargo, uno requiere tener unas tasas de embarazo que sean muy parecidas. Como ven aquí, ya para el año 2014 en nuestro centro las tasas de embarazo con congelación eran exactamente iguales a las tasas de embarazo en fresco, y con eso conseguimos que en 32 de los 417 tratamientos de los que hablábamos pudimos guardar los embriones, transferirlos posteriormente, un promedio de embriones transferidos de 1.7 por paciente, con una tasa de embarazo excelente y con una tasa de hiperestimulación de 0 desde el año 2013. El otro aspecto importante respecto a la seguridad es la disminución de los embarazos múltiples, y en ese sentido hoy día estamos preocupándonos menos por subir nuestras tasas de embarazo que por disminuir las tasas de embarazo múltiple. Ustedes van a ver cuáles son nuestros protocolos para transferencia, pero les muestro aquí que 1 de cada 3 pacientes que se hace un tratamiento en Latinoamérica, 1 de cada 3 recibe 3 o más embriones. Eso no tiene hoy día justificación alguna, y solo se da porque los médicos somos supersticiosos, igual que los pacientes. Pensamos que algunas cosas sirven cuando está absolutamente demostrado que no sirven. Si elimináramos los embarazos múltiples, y este es un estudio muy interesante, en los Estados Unidos, los solos costos de los embarazos múltiples en términos de complicaciones significarían un ahorro de $6.400 millones al año en los Estados Unidos. Es decir que una política de pagar por los tratamientos y exigir que solo se transfiera un embrión podría tener este tipo de ahorros, y seguramente al final el costo de los tratamientos es mucho menor que el de las complicaciones. Nosotros hemos estado trabajando ampliamente en este punto, y sin embargo es muy difícil que alguien que paga por un tratamiento admita ponerse un solo embrión con unas posibilidades de embarazo que son un poco más limitadas. Sin embargo, como ven aquí, 1 de cada 4 de nuestras pacientes ya se ha un solo embrión. Y nuestra tasa de embriones transferidos está en todos los casos, tanto en fertilización in vitro como en ovodonación como en descongelados, muy por debajo de 2, cuando la media para América Latina es de 2.8.
Sin embargo, nuestro porcentaje de embarazos múltiples todavía es del 33%. No tenemos trillizos hace aproximadamente 9 años, o sea que estoy hablando fundamentalmente de gemelos. Y lo más importante es que uno entienda que cuando uno piensa no en términos de tasa de embarazo, sino de bebés sanos, esto es lo que pasa cuando pone un embrión, esto es lo que pasa cuando pone 2, la posibilidad de tener bebés se incrementa, pero a costa de un porcentaje importante de gemelos, pero cuando se ponen 3 embriones, la posibilidad de llegar a tener un bebé es más baja que cuando se pone uno solo. Y esto es lo que las pacientes tienen que entender, pero eso lo van a saber si nosotros se lo explicamos. Por eso estamos en este momento estudiando el tema específicamente por medio de videos que explican a las pacientes cuáles son los problemas de los embarazos múltiples, y así hemos podido aumentar el porcentaje de pacientes que aceptan transferirse un solo embrión. Como se ve acá, cuando se transfieren 2 embriones, la tasa de embarazos es más alta que cuando se transfiere uno, pero cuando uno transfiere un embrión y luego en un segundo ciclo de descongelación vuelve y transfiere un embrión, las tasas de embarazo son más altas que si transfirió 2 embriones en el primer tratamiento. Los costos de una descongelación son muchísimo menores que los costos de las complicaciones. Entonces les decía, no estamos tanto trabajando en incrementar nuestras tasas de embarazo en este momento, sino en disminuir las de complicaciones. Aquí se ve la tasa de embarazo en nuestro centro comparada con el promedio de centros en Latinoamérica, comparado con el promedio de centros en los Estados Unidos, y lo mismo para donación de óvulos. Y vemos que los cambios en las tasas de embarazo no son tan importantes como, bueno, esta es la tasa de embarazo por edad, que representa diferencias muy importantes, pero lo más importante son las diferencias en las tasas de implantación. Es decir, que nosotros estamos manteniendo tasas de embarazo más altas que la mayoría de los centros en los Estados Unidos, pero sin tener que transferir un número mayor de embriones, de hecho transfiriendo menos embriones. Las conclusiones para todo esto son que es posible optimizar los resultados de reproducción asistida, que esto se puede lograr a través de ciencia y tecnología, pero que es necesario tener una adaptación también a las políticas que le permitan a las pacientes tener mejores resultados. Es posible hacerlo sin efectos negativos para las pacientes, pero para ello se requiere un cambio de paradigmas. Es decir, que cada vez que ustedes vean una paciente que tiene gemelos o trillizos, deben recordar que esos centros que ponen un número de embriones más elevado están perjudicando a esas pacientes porque la tasa de complicaciones es extremadamente alta. Muchas gracias.